Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Una Mirada Austral. Quiero saludar aquí al dueño, al jefe, al ideólogo de este experimento, al querido Pepe Muñoz Aspiri. Gracias, Erika, y feliz cumpleaños ahora. No, adelantado no. Sí, bueno, sí, adelanto. Pero no, quiero que los oyentes sepan que es tu cumpleaños. Mañana. Que es mañana. Bueno. Y menos mal que no es hoy, que es una fecha ciaga. Exactamente. Porque el 6 de septiembre, que es el aniversario del golpe contra el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Y yo estoy particularmente enojado en el día de hoy porque veo el tweet que manda un personaje farsesco, bufonesco de la política, una suerte de tapir que vino flotando en una jangada, pero que fue votado, del Chaco. Fue votado por el 80% de los porteños, donde recuerda el golpe. El 80% no. Bueno, ¿cuánto? Por ahí. 52. 52, sí. No, pero algunos no lo votamos. Algunos no lo votamos, sí, pero una enorme cantidad. Y pone, con absoluta mala fe, por no decir mala leche, la famosa foto que está Perón con el grado de... Perdón. Tiene una misión. Tengo una misión. Tiene una misión. Así es, Pepe nos recordaba esta fecha trágica. Con el ¿no? grado de capitán, no iba a perder la Exacto. carrera. Aparte, él descubre como general posteriormente, ya en el exilio, lo que es el revisionismo histórico. No nos olvidemos que la nacionalización de los ferrocarriles es el general Roca, general Urquiza, general Mitre, y él dijo, bueno, bastante tengo que pelearme con los vivos, no me voy a pelear con los muertos. Ahora, la mala fe de esto es que esta señora fue fiscal en el Chaco en el momento que se produce la consagrada como tal el nombre, masacre de Margarita Berén, porque se asesinó más de una docena de personas prisioneras y completamente desarmadas. Pero para hablar de masacres y otros sucesos trágicos de nuestra ansiada historia, hoy convocamos nuevamente a nuestro querido colega, porque es periodista e historiador, pero fundamentalmente es un gran amigo y es un gran compañero, que es Aldo Dusdevich. Muchísimas gracias por estar nuevamente, Aldo, en nuestro programa. Y que fue sumamente interesante el anterior, porque aclaraste sobre todo a muchachos que están iniciándose ahora a los 20, 25 años en la militancia, que les han impuesto una suerte de relato, una ficción. Está bien que todos los países se construyan en base a ficciones históricas, a epopeyas, es decir, el rey Arturo, Lores de Arabia. Los ingleses son especialistas en armar esas ficciones. Inclusive hablan de un soldado Pedro en Malvinas. Pero el problema es cuando estamos armando nosotros. Comenzás vos, mi querida. A ver cuál es el primer interrogante que le hacemos a Aldo. Bueno, en primer lugar agradecerte, Aldo, porque, bueno, ha desatado una polémica tu planteo, sí. Y eso es lo interesante, ¿no? En la historia, digamos, lo que trasciende o lo que en definitiva vale para nuestra disciplina es lo que genera una polémica, lo que logra romper algo que en definitiva hace varios años se viene sosteniendo, bajo algunas ideas que me parecieron muy importantes que planteaste la vez pasada, esta cuestión, este componente, digamos, de clasista, y tampoco me gusta utilizar esa palabra, pero que sí lo hace a este tema en cuanto al periodo de 17 años de resistencia, ¿no? Vemos la fuerte participación de los trabajadores que no han pasado a los anales de la historia, que no integran las listas de mártires, pero que sí lo fueron. Esta incorporación que se da de la juventud en este proceso, incorporación que en el caso de este grupo al que vamos a tratar, de Montoneros, es prácticamente el último periplo del proceso, y sobre todo el tema que nos refiere hoy, que es esta mal llamada masacre, ¿no? Cuando uno piensa en la idea de una masacre, y yo recuerdo Hiroshima y Nagasaki y las bombas bombardeando las ciudades, o en la misma masacre que tuvimos aquí en el 55, en la Plaza de Mayo, donde las fuerzas de seguridad bombardearon a la población civil. Pero tratándose de estos acontecimientos, donde vos testimonias muy bien en tu libro que ambos grupos, ambos bandos que ya venían en una enemistad por esta idea de cercar a Perón para poder cuidarlo, y no sabíamos de quién se tenía que cuidar Perón, ¿no? Si del pueblo que iba desarmado y feliz a reencontrarse con su líder, o de los grupos que habían pergeñado un enfrentamiento que terminaría teniendo un resultado trágico a un acontecimiento que fue
de los acontecimientos más importantes que han tenido en la historia en cuanto a la masividad y a la participación del pueblo. Entonces, bueno, comentándolo con diversos oyentes que han pedido tu participación nuevamente aquí en el programa, queremos que nos desarrolles más esta falsa historia que se ha constituido a partir de esos sucesos. Bueno, pues vos no solamente sos un cronista, no digo solamente de este ominoso suceso, sino que también fuiste protagonista. Entonces sos un poquito como los auditores de Alejandro, como el propio Tucídides, o como los griegos que escribían Historia de la Guerra de Peloponeso, porque tenían que ir con la lanza. Entonces eso es lo importante, porque después vinieron una serie de, bueno, lo voy a decir con todos los nombres, ¿no? Felipe Rapiña y otros, que hacen, sí, claro, ¿no? Y que hacen una ficcionalidad impresionante en un malentendido revisionismo. Es decir, vos no solamente fuiste partícipe, sino que tenés documentación y has investigado. Sí, yo digo, bueno, en primer lugar agradecerles la invitación, me parece que es muy importante, digamos, tratar estos temas, porque hay mucho escrito y hablado sobre lo que fue el primer peronismo, pero hay bastante poco, digamos, desde el lado peronista de lo que fueron estos años, digamos, del último Perón, ¿no? Y entonces a partir de allí se han tejido algunas historias que llevan a conclusiones equivocadas, a partir de plantearse ciertos elementos o ciertas bases sobre las cuales luego se construyen los hechos. Una aclaración, ¿no? Porque es cierto, yo hablo de los hechos en los cuales fui testigo y un testigo privilegiado, un protagonista del montón y un testigo privilegiado. Pero no hablo de lo que vi, porque yo te diría que recién cuando hago esta investigación empiezo a entender qué es lo que yo vi. Recién ahí, o sea, no, digo, yo tengo muy claro esto, es decir, que lo que yo vi, lo que yo viví, a pesar de que yo era un cuadro de la organización y, bueno, también era muy joven, muy pibe, tenía 17 años, pero ya era, digamos, un cuadro importante, pero lo que uno ve en estos grandes hechos, lo ve por una ventanita, y de pronto, o sea, cuando empezás a investigar, entonces ahí entendés el despliegue, y ahora después voy a explicar un poquito por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero bueno, decíamos, mira, ayer, antes de ayer, caminando, yo salgo a caminar y me pongo el YouTube y a escuchar relatos históricos, y venía escuchando unas peliculitas que hay muy buenas de La Rosa Blindada, que es la historia del ERP, ¿no? Entonces el tipo del ERP dice, porque acá el problema fue el 20 de junio de 1963, la masacre de Ezeiza, que, ojo, esto fue dirigido por Perón. O sea, a ver, a lo mismo, a los del ERP le da letra, porque claro, los del ERP, los tipos asumen que durante el gobierno, su error más grave es seguir la lucha armada durante el gobierno constitucional, pero todos necesitan encontrar una letra para justificar la macana que se mandaron. Esa letra es la masacre de Ezeiza. Entonces, digo, bueno, para encuadrar primero cómo viene planteado el tema de Ezeiza, porque como en todo hecho histórico, uno si ve la foto se equivoca, hay que ver la película, cómo vienen los acontecimientos de atrás, cómo se van encadenando y luego la resultante de estos acontecimientos. Aquí ya venía, digamos, una situación de tensión, es decir, cuando se gana la elección el 11 de marzo de 1973 y vemos que definitivamente, digamos, aparece que la dictadura se va, porque recién uno tiene la certeza de que se va el 25 de mayo, cuando lo ves que los tipos se van, pero hasta ese día era toda una tensión de si iban a entregar el poder o no iban a entregar el poder. Pero bueno, cuando el enemigo deja de ser la dictadura, los milicos, empieza a verse este mal tan común que tenemos los peronistas, el enemigo interno. Entonces empieza la tensión interna.
Y aquellas armas que habían sido empleadas, digamos, y esa vocación de lucha que había sido empleada en función de golpear a la dictadura, ahora se empiezan a redirigir y empiezan a direccionarse en función de el conflicto interno del peronismo. Y hay un conflicto interno el primer conflicto interno, que es uno de los graves errores de nuestra generación, que es el enfrentamiento con el sector sindical, o sea, la juventud peronista que venía de las clases medias universitarias que se habían sumado al peronismo en esa última etapa de la dictadura. De pronto empezábamos a descubrir que el enemigo había dejado de ser los milicos y ahora pasaban a ser los dirigentes sindicales. 2 días antes de la asunción de Cámpora, la FAP de La Plata, la FAP Comando Nacional, asesina a Klosterman, el secretario general del ESMATA, o sea, era un dirigente muy importante. Y lo matan 2 días antes de que Cámpora asuma el gobierno, diciendo, bueno, con un discurso, con un planteo de que nosotros vamos a ser los censores y vamos a cuidar que anden por el buen camino y si no lo matamos. El día 10 de junio, hay una conferencia de prensa conjunta entre Fari Montoneros, habla Firmenich y habla Quieto, y ahí vuelven a bajar, digamos, allí bajan esta línea. Yo esto lo tengo puesto en el libro y hoy me voy a tomar Firmenich habla desde afuera del gobierno, no se refiere a nuestro gobierno, pues ellos te reivindican el gobierno de Cámpora, pero fíjate vos qué casualidad, ¿no? Nunca dijeron que el gobierno de Cámpora era nuestro gobierno, hablan desde afuera, ¿no? Entonces la pregunta, el periodista dice, ante la nueva coyuntura, ¿se modifica la línea operacional de las organizaciones? O sea, lo operativo que se venían haciendo. Entonces Quieto contesta, en primer lugar, por el señalamiento de los enemigos del pueblo, el imperialismo, las empresas monopólicas, la oligarquía nativa, los gorilas, los traidores al frente y al movimiento, los restos de la camarilla militar, bla, 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 y todo aquello que conspiren contra el cumplimiento del programa. A ellos se los combatirá por todos los medios y en todos los terrenos necesarios, por la acción de masas y por la acción armada, tanto de masas como de comando. Lo central en esta etapa es la movilización popular. O sea, está diciendo que Fari y Montonero van a fiscalizar cómo funciona el gobierno. Y aquellos que a mí no me gusten porque creo que están desviados de la línea del gobierno, le vamos a aplicar las sanciones de más que ir y fusilarlo. O sea, era la Inquisición. La Inquisición. Esto es el 10 de junio. O sea que, a ver, ya hay un clima previo que se va planteando a cómo viene, vamos a llegar a, en qué nivel de tensión vamos a llegar a ese 20 de junio. Luego, es cierto que en la comisión organizadora del 20 de junio hay una preponderancia del sector sindical y que el sector de la juventud peronista, de la tendencia revolucionaria, al único que tiene ahí es a Val Medina, el padre de... Sí. Y que bueno, digamos, es como que hay un copamiento de esa comisión por parte de los sectores sindicales y del sector de OSIN, etcétera, que se encargan, y ahí viene, digamos, otro de los errores, porque no es el gobierno el que toma en sí la seguridad del palco, no es ya teníamos el gobierno, ya teníamos la Policía Federal, las policías provinciales, todo. Es decir, nosotros vamos a hacer un acto con Cristina, claro, ayer, cuando estábamos en el gobierno y poníamos, bueno, estaba la policía, estaba la federal, estaba el gozo, eso te hacían la seguridad del acto. Acá se deja de lado a las policías, la cosa institucional, y
se toma la seguridad este grupo, digamos, o esta comisión que encabeza básicamente Osinde, toma la seguridad del palco. ¿Y qué sube al palco? Y bueno, sube al palco gente armada con, digamos, que pertenecían a los sectores, digamos, más que mayor enemistad tenían con, por decirlo de alguna forma, con los sectores juveniles, con la izquierda revolucionaria. Perdón, te hago una Dale, pregunta. vos andá cortándome porque si no es un monólogo. No, porque muchas veces me parece que se distingue al movimiento desde una cuestión etaria meramente, ¿no? Digamos, y también la realidad es que había jóvenes que eran de CDO, jóvenes que eran de Juventud Sindical, digamos, claro, el nombre lo dice todo, había jóvenes que eran de Guardia de Hierro, digamos, había jóvenes en todos los grupos que integraban el movimiento, ¿no? Correcto. Y ahí digamos que arriba del palco había gente del CDO, conviene aclarar, la gente de Guardia de Hierro no participó de los enfrentamientos, ni de un lado ni del otro. De hecho, el gallego, anticipándose a los hechos, planteó que se mantuviera el centro. Claro, que era un poco, iban a jugar un poco de sí, él habla del frente rojo y el frente negro en el comunicado, y sugiere a sus militantes que mantengan el centro y que tengan mucha cautela en los acontecimientos, porque se anticipaba y se olía que iba a haber ese tipo de problemas. Los días, en la noche anterior, digamos, ya cuando se visualiza que estos grupos, Osinde ha armado gente y hay una fuerte custodia armada arriba del palco, se empieza a plantear desde Montoneros, y estos son testimonios que tengo acá en el libro. El libro tiene 50 testimonios de compañeros que fueron protagonistas de la época, y yo lo pongo en boca de cada uno. Sí, son muy interesantes inclusive los testimonios que planteas por cómo cada uno de ellos, ¿no? Digamos, lo que plantea Firmenich es muy distinto a lo que plantea esta mujer que entrevistaste, Marcela Darriú. Claro. Muy distinto, y pertenecían a la misma organización. Claro. Y sin embargo decía, no, bueno, todos iban. Firmenich se hace el desentendido y dice, bueno, pero fuimos con armas cortas, ¿no? Esta cosa de, lo usábamos todos los días, era parte de la rutina. Sí. Claro, cambio, era la rutina. Ella dice, no, había unas armas tremendas, había uno que tenía un arma tan grande en el auto que no podía trasladarla. Digamos, incluso miembros protagonistas de la misma organización. Exactamente. Entonces, pero lo interesante, digamos, que entre los relatos de compañeros que plantean, digamos, algunas cosas locas que, o sea, siempre es casi la misma discusión, ¿no? O sea, está el jefe, el presidente, qué sé yo, y las agrupaciones quieren ir a mostrar que son los que más gente tienen, subirse arriba del palco, ¿no? Entonces, dice, entre las cosas, hay testimonio, dice, entre las cosas locas que se pensaron, una era llevar una grúa gigante y depositar es decir, a través de una grúa depositar arriba del palco a los sobrevivientes de Trelew, para mostrar, qué sé yo. Otra era copar el aeropuerto y, digamos, cuando baje Perón, que en vez de estar la otra, estuviera la comitiva de los Montoneros y subir al palco con Perón. Bueno, digo, todas cosas locas que no exceden, digamos, mucho en las locuras que suceden actualmente. Lo que pasa que, gracias a Dios, actualmente no hay fierros en el camino, ¿no? Es decir, y en ese momento todo, tanto los que estaban de un lado, del otro, del costado, y qué sé yo, todos estaban armados. Entonces, cuando todo el mundo está armado, es muy difícil luego que ante una situación de conflicto, que cuando se desata una pelea, se pueda controlar el uso de las armas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es cierto que la mayor movilización, digamos, las columnas de mayor cantidad de gente, las moviliza Montonero. Esto lo dice en el libro, tengo un testimonio de Flan Cap, que es un tipo muy piola, era un ex jefe de la FARC, y él dice, bueno, a ver,
Sí, nosotros éramos los que más movilizamos, pero movilizamos porque teníamos aparatos para movilizar. Esto también es igual que hoy. Yo vivo en Neuquén y si hay un acto de Cristina y yo tengo guita para 10 colectivos, yo traigo 10 colectivos de Neuquén, no tenga ninguna duda. La gente viene a ver a Cristina, digamos. Pero viene, yo le pongo la bandera mía y todos vienen con Aldo Conducción, qué sé yo. ¿Viste? Es una obviedad. Sí, sí. Y en ese momento, es decir, la mayor capacidad organizativa a nivel de barrios y a nivel de guita para poder movilizar aparatos, para poder movilizar esa cantidad de gente, la tenía la tendencia revolucionaria. Entonces, es cierto que las columnas más grandes eran las columnas que venían con carteles de Montonero. Ahora, esas columnas llegan muy cerca del palco, y ahí viene qué es lo que yo vi. Porque claro, nosotros estábamos, yo te diría que yo estaría a 100 metros del palco. Pero los que estuvimos de frente al palco, nunca supimos qué pasó, ni tampoco recibimos fuego de armas desde el palco. Entonces, primera cuestión que hay que clarificar, porque habiendo 3 millones de personas, mira, viste hace poco un loco en Estados Unidos, un loco de arriba un edificio con un ametrallador, con un fusil, tiró en un recital de música. Sí. Bueno, un tarado con un fusil, si vos tenés 100.000 personas abajo y estás en una altura, pero ahí sí que hace una masacre, porque empezás a tirar y, digamos, no hay forma, la gente está toda apiñada, no se puede mover. Sin embargo, los que estábamos adelante del palco, nunca recibimos fuego, digamos, desde arriba del palco. ¿Qué sentíamos nosotros? Y esto te digo, por ejemplo, qué es lo que yo descubrí ahora, de qué es lo que sentíamos. Y mira, está el testimonio de Cristina, y Cristina cuenta la misma cosa. Nosotros sentíamos silbar las balas. Nosotros sentíamos un silbido que hace la bala, ¿viste? Que si es un tiro directo, la bala no silba de esa manera. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué eran estas balas que nosotros sentíamos por arriba de nuestra cabeza? Atrás del palco, el tiroteo era atrás del palco. Y los compañeros nuestros, con armas cortas, 32, 38, 22, tiraban hacia el palco. Claro, esa bala pasaba por arriba del palco y después caía para el otro lado donde estaba la multitud. Entonces esto me lo cuenta un compañero, el Pato Balestieri, que me da toda la explicación, porque dice, en la columna nuestra, dice, de pronto, dice, bueno, empezaron a silbar las balas, todo el mundo al suelo, porque obvio, bueno, te quedas paradito, mirando a ver qué pasa, cómo pasan las balas por tu cabeza, ¿viste? Bueno, todo el mundo al suelo. Dice, todo el mundo al suelo, qué sé yo, un pibe jovencito se queda parado. De pronto, pum, vemos que le salta un chorro de sangre del cuello, ¿no? Bueno, lo vamos a atender, qué sé yo, lo llevamos al pibe. ¿Qué era? El pibe había recibido una bala 22 o 32, dice, era una bala 30, pero era una bala perdida, que venía sin fuerza, claro. Ya, dice, se salva el pibe, digamos, no murió, porque era fuego amigo, era fuego amigo. El tiroteo estaba detrás. Los que tiraban con las armas largas tiraban para atrás, estaban tirando para atrás, y los que tenían las armas cortas estaban tirándole a los del palco. Bien, ¿cómo se produce el tiroteo en el palco? La organización había previsto que había una franja de seguridad, que era la ruta, la autopista, ¿cómo se llama? Richeri, ¿no? Es decir, desde el puente... Es 11, el puente 12, ¿no? 12, puente 12 hasta Ezeiza. Entonces, allí, y esto se publicaba en los diarios, en un gráfico, dice, bueno, acá no puede haber gente. Obvio, porque es
la ruta por donde va a venir Perón y su comitiva a acceder al palco. Esto es natural, en cualquier organización de acto que hagamos, nosotros vamos a decir, en esta calle no tiene que haber gente porque por acá entra el candidato. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una columna, la columna que viene de La Plata. Acá hay dos versiones, una la que da Flancap y otra, digamos, esto ya se empieza a confundir. Pero la columna que viene, la columna sur que viene de La Plata, es una columna muy larga, la cabeza de la columna llega muy cerquita del palco y se asienta, digamos, van con los carteles y están ahí pegados al palco, pero claro, los de atrás quedan, los que venían 5 cuadras atrás quedan lejísimos, entonces esos que venían 5 cuadras atrás, se rompe un pedazo de esa columna y dicen, no, nosotros vamos a dar la vuelta, nos vamos a meter por atrás del palco y vamos a rodearlo y nos vamos a situar del otro lado. Y avanza esa columna. Cuando avanza esa columna, se encuentran con la seguridad, digamos, de los del palco, los muchachos del CDO que están ahí diciendo, no, acá no se pasa, qué sé yo. Bueno, primero hay piñas, después hay cadenazo, y después alguien saca un arma y tira un tiro. Y cuando en un despelote de esta magnitud que hablábamos el otro día, hay 5.000, como dijo Firmenich, yo hice ese cálculo, 5.000 pibes armados de los que vienen en la multitud, de los que están abajo, y 300 o 400 locos que están arriba con armas largas. Y suena el primer tiro, y todos empiezan a tirar tiro para no se sabe dónde. De todos modos, y esto es lo que dan los testimonios también, lo que hay es una enorme confusión donde no se sabe quién pelea contra quién. Al punto que yo no lo pude comprobar, pero sí hay muchos testimonios que lo dicen, que hay gente de la juventud sindical que fue baleada por los mismos del palco. Inclusive me parece interesante el testimonio que vos comentás de lo que sucede en el primer piso del hotel que habían reservado para Perón. Ah, bueno, ahora vamos a ver, claro, lo de los torturados. Claro, y aparece Fabio a poner orden. Claro, digamos. lo de los torturados y lo otro que es espectacular. Bueno, pero digamos, lo que hay es una enorme confusión. Uno de los testimonios interesantes, que es el de Marcela Darriú, estamos hablando de la mamá de Malena Galmarini, sí. La mujer de Massa. Marcela pertenecía al equipo de sanidad de Montoneros y un cuadro que viene de la FAP y luego de Montoneros. Y ella cuenta, dice, bueno, en un momento dicen, están en el hospital, y vamos todos corriendo a atacar, dice, pero los que íbamos corriendo a atacar no eran todos de los brazaletes nuestros. Ahí habría brazalete nuestro y brazaletes verdes, o sea que supuestamente si acá había estaba una guerra entre los del brazalete verde, que eran Juventud Sindical, y los del brazalete azul y rojo, que eran los Montoneros, y vos estabas corriendo, digamos, hacia un objetivo y al lado tenía un brazalete verde, esto es confuso, ¿no? Porque totalmente, ese testimonio es claro, fantástico. Entonces ella cuenta, dice, bueno, en un momento cercamos el lugar, dice, y uno dijo, bueno, a la voz de Aura entramos todos, tirando, dice, y cuando llegamos ahí, nadie sabía quién era quién, entonces todos retrocedimos mirando para los costados, ¿qué pasa acá? Era como si estuviéramos peleando con los marcianos, o sea, como que... Y esto es bastante, digamos, cualquiera que haya estado en una gran movilización y se producen hechos de violencia o de conflicto, sucede esto, que vos no sabés quién se está peleando con quién, por qué se armó el despelote, quién era el que tenía razón en esta discusión, digamos. Bueno. Entonces, ahí es donde se produce, y primero se produce a las 2, hay un tiroteo que se produce a las 2 de la tarde, luego se calman, y hay otro que se produce a las 4 de la tarde. Pero eso es los incidentes y la pelea que se detrás del palco. O sea, todo esto es en la zona detrás del palco, esas imágenes que se ven de tipos que están tirados en el suelo apuntando con un arma larga,
del otro lado, vos no te podrías tirar en el suelo, porque era todo gente. Digamos, yo no... Cuando nos tirábamos al suelo, uno se tiraba y al lado, casi te tirabas al lado digamos, estabas codo a codo con el que tenías al lado, ¿no es? ¿Y qué hay de cierto con respecto a extranjeros que se hablaban de tiradores argelinos que estaban arriba de los árboles? Me refiero a argelinos que algunos no saben si eran Pied Noir, que habían venido después de la caída de Salán en el intento de asesinato, el famoso Día del Chacal, ¿no? Cuando fracasa el golpe de Salán en la Argelia liberada, que habían venido acá. Se habla de eso, que los habían traído, pero hay algo de verdad que había gente arriba de las copas de los árboles. Sí, porque había, arriba de los árboles había plata, pero pero las plataformas eran los de la seguridad del palco que habían puesto, porque vos para armar una plataforma, para poner un francotirador, y tenés que armar una estructurita de madera, lo tuviste que hacer el día anterior, no es que fuiste corriendo y clavaste 4 cuadras. No. Lo de las plataformas era la propia seguridad del palco. Yo de eso hay un testimonio que es de Carlos Negri, que era diputado provincial en La Plata, yo sé de paso era el jefe del grupo donde estaba Néstor Kirchner. Carlos Negri, ese era el dirigente del grupo de Néstor. Y Negri cuenta en su testimonio, dice, yo escuché, porque él sube al palco con Videgain, baja, qué sé yo, participa del tiroteo, después él dice, bueno, y yo participé del tiroteo, la verdad que sin saber bien a quién carajo le estaba tirando, así. Y él dice, yo escuché hablar en francés. Uh-huh. Así que es probable, digo, yo no lo excluyo, es probable que hubiese algunos personajes de esta naturaleza, y todo lo que sucede en el palco, y ahora vamos a ver el tema de los torturados y de los que suben de los pelos, si hay una imagen que caracteriza Ezeiza, es esa imagen donde hay un pibe de pullover blanco que lo están subiendo de los pelos al palco. Ahora, yo la miré muchas veces en el video. Si vos la mirás en el video, es extraña la imagen porque el tipo él mueve los pies como trepando. Claro, sí, uno le da la lo vas a ver y vas a ver que esa trepa. imagen, cualquiera, digamos, que esté escuchando ahora, después puede ir a YouTube y buscar esa imagen, y vos ves que el tipo mueve los pies como trepando, ¿no? Pero bueno, es la imagen es el chico de la JP que los salvajes asesinos de la AAA agarraron. Bueno, hay un gran historiador de esto que se llama Enrique Arrazogaray, que es de acá de Avellaneda, que descubre, yo esto lo encontré en internet, ¿no? Que ese que está subiendo los pelos se llama Juan José Rincón, tiene 63 años, es de Doc Sud, era militante de la JPR, la Juventud Peronista de la República Argentina, o sea, antimontonero a muerte. Sí, revista El Caudillo. Y concurrió a Ezeiza en la columna de Herminio Iglesias. Bueno, Rincón le muestra al investigador Arrazogaray una serie de fotos que avalan sus dichos y relata que mientras se encontraba al volante de la ambulancia recogiendo heridos, fue detenido por los custodios del palco y subido de los pelos. Con él también suben a Leonardo Torrilla, del mismo sector, quien es reconocido y logra que lo liberen a ambos. O sea, había una cosa tan loca que no era del bando montonero, era del bando de los custodios del coso. Ahí se lo subieron y casi lo matan y se salva porque ahí con él suben a otro que dice, che, hermano, pará que yo soy fulano. Lo mismo pasa con los torturados en el hotel, ¿no? Porque hay, que va Leonardo Fabio y se encuentra que hay 6 o 7 tipos que esta banda, digamos, que hacía de la seguridad, los había tomado prisioneros y los estaban golpeando, y Leonardo se les planta y arma un gran lío para que los liberen. Ahora, esos tampoco eran
tampoco eran de La tendencia. la tendencia. Esos eran Dardo González, y esto lo cuenta en El Descamisado, de esa misma fecha, pertenecía a la UON de Campana, había llegado a Ezeiza con su gremio, explicó que fue izado de los pelos al palco, había estado toda la mañana en el palco, con unos globos subimos el cartel de la UON, bla bla, después vino el viento y se lo llevó, se fue a comer y cuando regresó lo agarraron, lo subieron de los pelos y lo llevaron al hotel y lo cagaron a palo. Y esto avala, porque la gran acusación, bueno, acá estaba, inclusive ahí se nombra a un personaje que era custodio de Rucci, que la UON estaba ahí. Bueno, Agosto. A ver, no es Agosto, no. Osvaldo Agosto no. No, Osvaldo Agosto no. No, ahora se me va. Que, digamos, siempre lo inculpan de haber sido uno de los... claro, los tipos de la UOM hace 40 años atrás y hoy se conocen entre ellos, y si yo soy de la UOM, hermano, soy delegado, soy dirigente, y viene otro de la UOM, decir, flaco, pará, mirá, yo soy fulano y tal cosa, no te van a estar matando a palo. Sin embargo, a este lo agarraron, era de la UOM, mostraba el carnet de la UOM, soy de la UOM, qué sé yo. Pero sigamos con los torturados. Otro Formigo. Soy de la Juventud Justicialista. No había ido a cuidar al Parco, solo a ver al general. Me dieron un brazalete, creo que de la comisión organizadora. Tenía un brazalete de la comisión organizadora. También lo agarraron, se lo llevaron y lo estaban moliendo a palo. Después hay otro que era Raúl Bartolomé, ex agente de la policía de Mendoza. Viajó a Ezeiza con el CNU. Y él dice, pues yo soy gran anticomunista. Otro de los torturados, a ver, no hay ninguno, entre los torturados de Ezeiza, no hay ninguno que haya sido de la JP. Todo con nombre, o sea, esto está, claro, ¿viste? Sí. Los testimonios de cada uno de los tipos, que no eran de la JP, eran justamente del otro bando, digamos, del bando entre comillas malo, de los defensores del COS. Una duda que a mí me quedó fue que entre el grupo de los torturados está Juan José Pedraza. Yo no pude determinar. ¿Era él verdaderamente no o sé, un homónimo? Un homónimo. Puede ser un homónimo. Yo la verdad que no, digo, la investigación llegó hasta ahí, no logré determinar si era o no era el mismo Pedraza que conocemos nosotros. Me interesaría, Aldo, porque creo que la lista es larga y vale la pena leerla para poder llegar a las conclusiones que vos has hecho y que nos has ofrecido en esta obra. Poder conversar un poco, llegado al casi final del programa, sobre el término masacre, que un poco adelantamos en el programa anterior y que en definitiva se ha establecido como la forma de denominar estos acontecimientos a partir del libro que vos has traído de Horacio Berbisky. Mira, Horacio Berbisky dice, muertos y heridos. De los 13 muertos, esto lo dice Berbisky, ¿no? Después lo digo yo porque yo encontré el mismo dato. De los 13 muertos en Ezeiza, 3 pertenecían a Montonero o sus agrupaciones juveniles. Horacio Simón, Antonio Quispe y Hugo Oscar Lambers. Uno era el capitán del ejército Máximo Chavarri, que integraba la custodia, y el resto de los nombres no sabe a quién pertenece. Bueno, yo investigué un poco más que Berbisky, encontré que en lugar de 3 eran 4, los muertos pertenecientes al sector de la tendencia, o sea, hay un cuarto que se llama Raúl Obregoso, que era militante de la JP de La Plata, y de la custodia del Palco las víctimas fueron 3, o sea, 4 del sector, claramente el sector de Montonero, y 3 de la custodia del Palco, que fueron Máximo Chavarri y los militantes del CDO, Rogelio Cuesta y Carlos Domínguez. Y luego se desconoce a qué sector pertenecían Antonio Aquines, Pedro Lorenzo, Manuel II Calabresa y Hugo Larramendi. O sea que hay 4
4 más, 5 más que serían, digamos, gente, ciudadano de a pie que habían ido al acto. Ahora, caracterizar que en un acto, en un evento donde hubo 2 millones o 3 millones de personas, hubo 13 muertos, ya la palabra masacre ya suena un poco exagerada. Pero luego, cuando vemos a qué sector pertenecían, es lo que yo decía el otro día, si vos me mataste 4 y yo te maté 3, fue un enfrentamiento, no una ya masacre. No fue tanta masacre, o sea, fue un enfrentamiento donde bueno, tiraron de aquel lado, tiramos de este lado, y cayeron de un lado, cayeron del otro, y cayeron como siempre caen algunos que no tenían nada que ver, y que pobrecito justo pasaba por ahí y ligó una bala, ¿no? Pero digo, decir que esto, es decir, pintar esto como se ha pintado, porque vos fíjate que en el inconsciente colectivo, cuando vos le preguntás a cualquiera, ¿y cuántos muertos hubo en el 6? Y te dicen, no sé, 1000, 200, qué sé yo, ¿viste? 500, va, y toda la historia es que estaban los de la UOM y todo emboscado, y les tiraron, y los chicos, y mataron a todos los de la JP. No, pará. Esto. Entonces, ¿por qué esta definición? ¿No? Porque esta definición, si uno ve los diarios de la época, los diarios de esos días, dicen, bueno, lo que enfrentamientos, incidentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la definición que necesita la organización Montonero construir a posteriori, ¿no? Para justificar su guerra interna, la guerra que ellos siguen internamente dentro del peronismo, empezando por el asesinato de Rucci, porque la justificación mayor del asesinato de Rucci para afuera, digamos, es, bueno, este fue el responsable de la masacre de Ezeiza. Entonces, si nos mataron tanta gente, nosotros fuimos y le matamos a Rucci. Y Rucci estaba arriba del avión. Rucci estaba arriba del avión. Como vimos acá, recién te acabo de contar, creo que los de la UOM cobraron más palo que los de la JP. Seguramente habría alguno de la UOM ahí tirando tiro también. Digo, nadie era Carmelita Descalza, ¿viste? Pero tampoco es esta versión que se pretendió o se instaló y ha quedado así definitivamente en la historia. Y bueno, esta prédica y estos espacios permiten empezar a revisar estos conceptos para poder comprender la historia tal como fue y no con el relato que te la pintaron. Sí, y también poder ubicar a Perón en el lugar correcto, ¿no? Fundamentalmente. Porque me parece que cuando uno escolarmente esto se conversa, porque estos temas como sucedieron hace 45 años ya han pasado a integrar, digamos, los estudios de la historia y también la divulgación de la historia, termina explicando como, bueno, en definitiva Perón tenía que ver con esto, ordenó que esto sucediera, porque Perón vino distinto. Entonces, y ahí echamos por la borda, digamos, o ellos, no nosotros, sino ellos, y popularizan y difunden esta idea, echan por la borda a un Perón interesantísimo. Como al Perón del modelo, el Perón del pacto social, al Perón que había vuelto a traer la unidad nacional, la paz. Él habla, viste, él dice, tiene una calentura. Vos imaginate la bronca que tiene Perón, es decir, él estuvo esperando 18 años este momento. Claro. Cristina hace 2 años que está esperando pero Perón estuvo 18 años en el exilio esperando este momento. Había 3 millones de argentinos que venían a rendirle a reencontrarse. A reencontrarse con su líder. 18 años, es una vida, una vida. Y escuchándolos a todos y tratando de conducir y sin que los medios. Y que ese acto haya sido frustrado por una manga de pelotudo, discúlpenme la palabra. Pero es real. Por una manga de pelotudo de un lado y del otro, que lo que pretendían era jugar a ver quién ponía el cartel, quién era más cojudo y quién ponía el cartel más cerca, ¿viste? Y quién copaba, digamos, el acto. A ver, ¿qué copar qué, loco? Dejá que el pueblo se encuentre, que el pueblo se encuentre con su líder. Era tan explícito que hasta la consigna decía conducción, Montoneros y Perón. Claro. Es decir, pero primero nosotros, y después el viejo, que es un famoso
que actual vive protagonista de la política, cuando Antonio Cafiero le dijo, bueno, vamos a hacer monumento, yo por ese viejo de mierda no pongo un mango. Y lo terminó haciendo Macri. Porque la Argentina verdaderamente es un país donde la historia se da como tragedia, pero permanentemente es una farsa, verdaderamente es buconesco. Lástima que tiene tintes de tanta sangre, ¿no? Que como vos bien decís, menos mal que en este momento no hay ferretería por la calle. Hay ferretería del lado de la marginalidad, del lumpenaje, para el choreo, todo esto, pero no en política. Claro. Porque las cosas también están bastante álgidas y diría también explosivas constantemente. La palabra traidor, por ejemplo, es algo muy nuestro. Claro. No se nos cae de la boca. Me hago cargo yo, porque yo también estuve en Ezeiza. No tenemos mucha... es permanente, ¿no? La palabra traidor, el emboscado, el hombre del bosque, el tipo de Juncker, ¿no? Bueno, que esperemos que en algún momento... Los traidores de ayer que son los amigos de hoy, o los amigos de hoy que son los traidores del mañana, ¿viste? Mañana. Hasta ayer Moyano, mirá, era todo esto le podíamos aplicar digo, ¿cuántas veces hemos escuchado que era de la Juventud Sindical? Perdón, yo y ahora he presenciado, siempre tuve muchísimo afecto y digamos, y lo he mirado siempre con mucha admiración la acción política de Hugo Moyano y como participante, digamos, del mundo sindical, pero he estado en películas donde pero poco más se le adjudicaba Ezeiza a Moyano. Claro, sí. Digamos, hemos entrado en una locura que en definitiva, digamos, ¿por qué hablamos de estos temas? Porque son temas que aún no están que no están resueltos, no están saldados. No están es una historia sin digamos, saldar. Y nos hemos formado, digamos, las nuevas generaciones que nos incorporamos a la política recientemente, nos formamos con estas cosas. Exactamente. Digamos, por suerte hay, digamos, como ciertos oasis en este desierto, digamos, de la no idea y en este desierto de la difamación total, ¿no? Porque en definitiva no estamos ubicando a las personas donde tienen que estar, que son personas, con diferentes intereses, que eso se puso en juego. Hay una editorial muy interesante cuando muere Perón, en Hechos e Ideas, Amelia Podetti pone, y ya estamos viendo cómo los falsos herederos se quieren disputar el botín. Claro. No había terminado de morir Perón y ya estaban preocupados quién iba a conducir. Claro. No, y no terminó conduciendo a nadie. Al punto de que eso se cayó. O no se pudo mantener esta unidad nacional. Para un argentino no hay nada mejor que un argentino, no. Empezamos a ver quién era más argentino o menos argentino, quién era más peronista o menos peronista. Realmente tienen que haber de alguna forma estas personas que fueron involucradas en esto, tomar una actitud responsable. Y dejar de hacer esta cosa infantil, de decir, bueno, pero ellos nos vinieron a matar. Los malos fueron ellos, claro. Los malos son ellos. Esta cosa que es un infantilismo. Es infantil, exactamente. Digamos, es el chico que dice, no, pero él me pegó primero. Él me pegó primero, claro, sí. No, pero él sacó, no, porque él, viste, el discurso es de, no, pero mirá que estos tenían armas largas y nosotros íbamos con armas cortas. Pero como si uno dijera que lleva un arma, una pistola, un revólver 32 o 38, que es que un globito para saludar. Claro. Una banderita, no, loco, pará, vos ibas armado, y nosotros íbamos armados también, yo iba armado, ¿viste? Entonces, digo, así como iba yo, iban 5.000 más. Hay un testimonio que no recuerdo quién lo dice, pero me pareció muy interesante. Dice, bueno, pero en definitiva nosotros íbamos a querer cercar a Perón y no haciendo lo que teníamos que hacer, que era estar, digamos, al servicio de la gente que iba. Claro. Como si la militancia de aquel momento se hubiese puesto a repartir agua, comida, provisiones, cuidar a las personas que iban sueltas, hubiese cumplido la función que la militancia tiene que tener, que es la función del servicio. Y no la de meter en una emboscada a la gente. Claro, porque lo que ir a un enfrentamiento armado sin avisarlo. Donde llevas, que es lo que muchos compañeros dicen en sus testimonios, dice, no usemos al pueblo de bosque, porque vamos a un enfrentamiento armado con millones de personas, con la gente alrededor. Si nos queremos, el Pato Balestieri dice, bueno, nosotros planteamos acá. Bueno, vayamos a la noche y caguémonos a tiro. Vamos los combatientes, nos cagamos a tiro a la noche y que gane el que gane, que se quede con el palco. Igual era una estupidez, ¿no? Era una locura. Pero digo, en el grado de locura de tirarse tiro, bueno, andá y caguémonos a tiro cuando no hay gente, pero no en el medio de la multitud, ir a producir un enfrentamiento armado allí, ¿viste? Sí, la verdad que fueron acontecimientos muy dolorosos de nuestra historia y creemos que estos espacios, bueno, los ponemos a disposición para dar estos testimonios y para poder
esperemos, ¿no? Construir un relato que no sea común a todos y que sea un relato adulto, poder abandonar. Es que este relato, y yendo a lo que vos planteabas, es decir, ¿a qué apunta este relato? Es el triunfo del relato del enemigo. Es decir, cuando Perón termina siendo facho, nazi, creador de la AAA, es lo mismo que los gorilas decían en 1945. Entonces, Braden, los del Partido Comunista, los socialistas, todos los tipos que nos combatieron en 1945 y del 45 al 55, entonces le estamos dando la razón, y le estamos dando la razón de decir el peronismo es el fascismo, es nazi. El nipo-nazi-falanjo-peronismo, que es lo que hablaban en el 45, es como cuando yo estaba hablando del 6 de septiembre, ¿no? Y lo escuché el otro día, Venegas Lynch, y dice, el golpe fascista del año 30, no fue fascista. Más allá que estaba Matías Sánchez Orondo, abuelo del actual monseñor, el enterrador lo llamaban, porque se vestía todo de negro, más allá que estaba Leopoldo Gómez, fue una revolución con mucho olor a petróleo, por lo primero que hicieron fue encanar nada menos que a Mosconi y a Baldrich y meterse, estaban los intereses británicos atrás. Bueno, pero esos tipos son prestos para decir que en el 43 también fue un golpe fascista. Pero actualmente, yo he tenido hace poco con una persona, le digo, mira, yo te consideraba compañero, pero a partir de ahora vos ya no sos compañero. Me dijo, bueno, mira, a mí me importa un carajo, vos yo no soy peronista, yo soy K. Y a mí los uniformes me dan mal olor, hasta el uniforme del partero, estábamos delante de un hotel, una cosa por ahí, hasta el uniforme de aquello. Entonces yo decía, bueno, estamos listos. Aquí estoy, no estoy haciéndome en este momento un inquisidor que está buscando disidentes ni nada por el estilo, ni tampoco soy un ortodoxo que te va a bajar. No tengo el peronómetro, pero sí lo que tengo muy bien calibrado es el gorilómetro. Y lo que me afecta de todo esto, que esta persona no era un pibe, era una persona ya de 40 años, dejaste de ser un pibe. Ya tenés una joven madurez, pero sos una persona madura. Le digo, estamos cometiendo la misma gilada de la década del 70. Pero no es muy importante lo que vos dijiste. No le preguntaste por Chávez. No le preguntaste por Chávez. No. Porque todo lo que te dice que no soportan el uniforme de coso van a enaltecer a Chávez. O y a mamita, andá a ver lo que es. Y con eso el Estado prusiano. Voy a que vos dijiste que el año cardinal, que fue un año trágico, pero importante, fue el año 1975. El 75. Bueno. Porque aparte de ahí mueren también Scalabrini Ortiz, muere Jauretche, creo que el 74. Jauretche muere en el 74, el 25 de mayo del 74. Y Hernández Arrey. Bueno, esos 2 o 3 años fueron terribles. Perdón. No, yo solamente quería avisar que ya hemos terminado este programa. Queremos agradecerte, Aldo, nuevamente. Muchas gracias, Aldo. Y que estos debates contribuyan a poder armar un relato de unidad, un relato que sirva para el futuro. Y ahora viene la futura polémica, que es el futuro libro de él, que no vamos a adelantarlo. Pero ese sí que va a levantar polémica, ¿eh? Muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves.